Tiempos convulsos, en que termina un ciclo político de cerca de 50 años, o sea, desde septiembre de 1973, en las que, entiendo, el país intenta darse nuevas reglas y establecer relaciones entre nosotros y con el Estado distintas. En medio de la redacción de la ley fundamental, o sea, de la Constitución, muchos se están preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es la Constitución? Y luego hemos escuchado tantas veces en los últimos tiempos, en los últimos meses, es el instrumento que regula el funcionamiento del Estado, con sus poderes, equilibrios, mutuas fiscalizaciones, el llamado equilibrio de poderes, y la relación de ese Estado con nosotros, con los habitantes, con sus derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentales, y la forma de resguardarlo, y también con nuestros deberes. Esa es una Constitución y sus objetivos. Pero es más que eso. La Constitución es un instrumento de paz, para que no nos andemos agrediendo, para resguardar nuestros derechos, por ejemplo, y no estemos permanentemente solucionando nuestros asuntos al gusto nuestro. Hay que preguntarse por qué hubo, no bronca, sino que odio en los años 70 y en la represión que se produjo después del golpe de Estado de 1973. Algunos dirán que fue la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional, pero posiblemente tanto como eso fue la constante vulneración de la propiedad. Partió con la reforma agraria, en que se expropiaba sin en la práctica pagar una indemnización. Desde ese punto de vista, la reforma agraria fue un robo. Siguieron después de la reforma agraria o junto con ella las tomas, que siempre son violentas, tomas de predios y tomas de empresas, y la posterior nacionalización incluso de muchas empresas grandes y pequeñas. La rabia de quien le quitan lo suyo, muchas veces de quien sacrificó su vida por eso, ese despojo explica, pero no justifica, insisto, no justifica a tantos civiles que acompañaron a militares en la represión y a otros tantos que se alegraron por la represión. Cuando alguien es robado, siente rabia y nacen esos deseos de venganza o de hacer justicia por la propia mano, por cuando la otra no existe. Son las constituciones las que desde el sentido común deben evitar todo esto. La Convención Constitucional aprobó reconocer el derecho de propiedad. ¿Qué es una expropiación? Cuando a usted le quitan la propiedad. Técnicamente es una venta forzosa. A usted lo fuerzan a vender, lo obligan a vender. A usted lo obligan a vender, aunque no quiera vender, por eso lo obligan. Si lo obligan, al menos que le paguen lo que vale, ¿no? La Convención aprobó que será la ley la que determinará los criterios para definir el justo pago, su forma y oportunidad, debiendo considerar tanto el interés público como del titular. O sea, cualquier mayoría simple, porque en esta Constitución ya no habrá leyes de quórum calificado o leyes orgánicas constitucionales, o sea, cualquier mayoría simple podrá determinar la forma de determinar el cuánto, ya no considerando el valor, el precio de mercado, lo que vale, o sea, considerando un interés público, que como usted comprenderá es imposible determinar en forma objetiva. Se propuso por algunos convencionales que se pagara como se hace hoy, o sea, con valor de mercado, lo que vale, en forma previa y al contado. Pero esto se desechó. Entonces, hay un amplio espacio para que haya un robo. Esto ya ocurrió en Chile, por eso suenan las alarmas y por eso hay muchos que invocan que no se deben repetir los errores del pasado. Se ha resuelto también que ya no habrá propiedad sobre las concesiones cuando se trate de bienes comunes y comienza la discusión sobre las concesiones de las autopistas, las concesiones sobre la minería, los derechos de pesca, las concesiones de mar o de fondos de mar, las concesiones televisivas o las concesiones radiales. O sea, la propiedad existente se terminaría in actum cuando comience a regir la nueva Constitución. Hay una discusión similar sobre las AFP, la propiedad de los fondos en el sistema AFP. Todos sabemos que el sistema AFP está hecho en base a cuentas individuales. Si bien su objetivo es la jubilación, si alguien muere, por ejemplo, y quedan fondos, esos fondos son para los herederos, justamente porque hay propiedad sobre esos fondos, en este caso la persona que murió, los abogados dirán el causante. Esa fue la razón por la que muchas personas consideraron que tenían derecho a sacar su plata de esos fondos. Janet Jara, con motivo de la pandemia, Janet Jara, ministra del Trabajo, militante del Partido Comunista, dijo que los fondos de las AFP se van a mantener en las AFP, que las AFP van a seguir. Y dijo, nosotros no hemos innovado sobre la materia. Las nuevas cotizaciones constituirán un nuevo sistema de seguridad social, pero no las actuales. Las cotizaciones actuales siguen ahí. ¿Qué dijo Isquia Siches, ministra del Interior, un día después? Criticó la campaña de las AFP que señalan que lo que está en los fondos es mi plata. Esa es la campaña. Pero eso es lo que dijo su colega en el gabinete horas antes. De nuevo, la propiedad en entredicho. Nadie duda que la naturaleza, yo creo a estas alturas, duda que la naturaleza hay que defenderla, que hay que preservar ecosistemas, que hay que terminar con el monocultivo forestal y proteger nuestras tierras. Pero una cosa muy distinta es lo que determinó la Convención.
porque hasta el momento eran las personas naturales o personas jurídicas, que también están formadas por individuos, los sujetos de derecho. Pero ahora la naturaleza tendrá derechos. Y obviamente esos derechos de la naturaleza entrarán en colisión con otros. Y cualquiera podrá defender la naturaleza, usted y yo, el que sea. El asunto es que toda actividad humana afecta a la naturaleza. Las camionetas que se compraron para la presidencia de Gabriel Boric, estas famosas Chevrolet Tahoe, que tienen un motor de 5.000 centímetros cúbicos, perfectamente alguien podrá determinar o estimar que atentan contra los derechos de la naturaleza porque no se necesitan 5.000 centímetros cúbicos para trasladar a alguien. Y cualquier actividad industrial o pesquera, ¿para qué decir con la minería? Y puede afectar claramente a los que hoy las desempeñan afectando sus derechos. Al contrario de todo esto, al mundo indígena se le reconocen y garantizan amplios derechos a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El Estado reconoce y garantiza esta propiedad, eso es lo que va a decir la nueva Constitución, y asegura demarcación y titulación, y se otorga a los pueblos y naciones indígenas el derecho a usar y a administrar los territorios indígenas y recursos naturales que tradicionalmente han utilizado o ocupado de conformidad a la ley. ¿A cuál ley? A la de ellos, a la de los pueblos indígenas. ¿Quién resolverá si hay conflicto? Los tribunales indígenas, los tribunales de ellos. Y agrega, esto ya está aprobado en la nueva Constitución, que los pueblos indígenas tienen el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados sin su consentimiento, y la restitución constituirá el mecanismo preferente de reparación, que será considerada siempre esta reparación de utilidad pública y social, con el límite de nuevo del derecho a la naturaleza y, algo nuevo, de la función ecológica de la propiedad. El artículo habla de los territorios que hayan sido confiscados, o sea, pueden ser todos los territorios. Hay que recordar que ya está aprobado, por lo que va a estar en el texto constitucional, que los pueblos indígenas, en virtud de su autodeterminación, tienen derecho a la autonomía y autogobierno, al reconocimiento de sus tierras, territorios y autoridades. Ellos van a determinar su propio derecho de propiedad, con lo que su protección será muy, pero muy superior a la del resto de los chilenos. La Comisión de Modelo Económico resolvió incluso prohibir que se celebren tratados que contemplen que los inversionistas extranjeros puedan recurrir a un arbitraje internacional, solamente a tribunales constituidos. Esto atenta contra la propiedad de esos inversionistas. Y como existen fundadas razones que el nuevo Sistema Nacional de Justicia chileno se va a politizar, ya que el nombramiento es de mayoría política, nada asegura que la garantía de esos derechos de propiedad de los inversionistas estén garantizados. Todo lo ocurrido sucede después de un largo proceso de construcción en el país. Ahora estamos redactando una constitución que será, así como va la cosa, de las más extensas, de las más largas y pormenorizadas del mundo. Algunos dirán un verdadero mamotreto. Daría lo mismo si es que sirve de instrumento para la tranquilidad para todos y que su aplicación no derive en odio y resentimiento, en inquina o en simple sed de venganza. Porque si eso ocurre, la constitución no será instrumento de paz, sino que podría ser causa de guerra.